Bien, ahora sí. Vamos a ver, lista, grupo Y. 13 de abril. Ativela, Presente, doctor. ya. Avendaño, Avendaño. Flores, Presente. ya. García, García. Jaldín, Jaldín. Jao, Jao. Se corta tu mía. Audio. No. ¿Está Marco? Sí está, pero no contesta. López, Presente, doctor. Irina Ilenet, ¿no? López. Ilenet, ya. Sí. López, Marco. Va. ¿Por qué he visto a los dos López? Mamani, Margot, presente. sí, ya. Menacho, Presente, doctor. ya. Montenegro, Presente. Murgía, no es. Murgía, Ortega, va. Poma, Presente, doctor. ya. Juan Flores Marcelo, ¿no? Sí, Poma Flores Ok, Marcelo. doctor. No hay por qué. Vargas, García, Wilfredo, Presente, doctor. ya. López, Marcela, Presente. Santisteban, Santisteban, Racua, Presente, Santisteban, doctor. ya. Racua, Racua, Cabello, Cabello, Mendoza, Mendoza. Ahí levantó su mano. Haita, Presente, doctor. ya. Márquez, Márquez, Presente. Presente. ya. Nadie falta en lista, ¿no? Doctor. Sí, Doctor, buenas tardes. Soy Jocelyn Avendaño de Santa. Avendaño, ya. ¿Alguien más? Nadie, ¿no? Bien, Gracias. no hay por qué. Doctor, Sí, soy Elsia. sí, le puse presente. Vi que levantó su mano. Sí, ya está con su mano. Santisteban. Pero si me dijo presente Santisteban. Ya.
Entonces, vamos a continuar con lo que es el avance de la fisiología de la sangre y la circulación. Y dentro de esto, uno de los componentes importantes es el metabolismo del hierro. ¿Qué vamos a tener por objetivos para el metabolismo del hierro? Uno, poder conocer cuáles son las fuentes y las formas que el organismo va a absorber el hierro. Vamos a describir cuáles son los diferentes mecanismos intestinales que están involucrados en la absorción del hierro. Vamos a explicar cómo se da el transporte y almacenamiento de hierro corporal y vamos a también a describir cómo se da la eliminación del hierro. El hierro lo vamos a encontrar en dos estados en su forma química, ¿no? El hierro más 2 y el hierro más 3. Biológicamente va a participar en el control de los flujos de electrones en las diferentes rutas bioenergéticas. Esto quiere decir que nos va a ayudar en todo lo que es el procesamiento de distintas rutas metabólicas, en procesos propios de en funcionamiento celular, en parte de energía metabólica, ¿no? También está en la parte de la síntesis del DNA o del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, hemoproteínas en metabolismo de oxígeno, y dentro de estas hemoproteínas, la más importante, la que habíamos visto en la clase pasada, la hemoglobina, ¿no? Que va a ser una de las proteínas transportadoras de oxígeno. Y por supuesto que va a estar participando de forma activa en el transporte de oxígeno, y no solamente de oxígeno, sino también del dióxido de carbono. Ahora, hay que tomar en cuenta que para la absorción del hierro solamente se va a absorber de todo lo que consumimos aproximadamente el 10%, siendo su absorción más eficiente en el duodeno. De todo el intestino, el segmento donde más posibilidad vamos a tener para la absorción del hierro es el duodeno. Y para ello vamos a tener dos fuentes, el hémico y el no hémico o hemínico. El hémico es el que va a estar relacionado con el componente hemo, que es lo que queda cuando el eritrocito es destruido. Y el no hemínico va a ser aquel que está relacionado con la ingesta del hierro o la administración suplementaria, además de la alimentación. Bien, ¿cómo va a comenzar la parte de la absorción intestinal? Vamos a tener dos superficies. Este es nuestro enterocito, ¿no? El enterocito es la unidad básica, estructural y funcional del intestino. Vamos a tener su superficie apical, que es la que va a estar en contacto con la luz o el lumen intestinal, que va a estar absorbiendo los diferentes nutrientes. Y vamos a estar también con la parte de la superficie vasolateral. Vamos a tener tres mecanismos de entrada. Vamos a tener aquellos con las proteínas específicas para el hierro, ¿no? Más 3. Por la móvilferrina va a ingresar con la paraferritina, que es una proteína transportadora, y lo va a degradar a hierro más 2 y lo va a tener en el segmento intracelular, ya que en este caso va a ser dentro de la célula del intestino. Luego este hierro va a tener dos mecanismos de salida. O puede hacerlo directo por su proteína de salida y en el torrente sanguíneo entra en contacto con la efaestina, se vuelve nuevamente en hierro más 3 y una vez que entra en contacto con la apotransferrina se va a convertir en la transferritina. ¿Ya? Ese es un mecanismo de salida del hierro. Ahora, el otro mecanismo es que todo este hierro que está libre en el intracelular, en el enterocito, sea captado por la ferritina y esta ferritina igual va a salir al torrente sanguíneo y lo va a llevar hacia los lugares donde va a ser requerido, o ya bien sea para su uso en la formación de los componentes hemos, o bien puede que se utilice para los otros procesos metabólicos, o bien sean considerados para ser almacenados en los depósitos, que por lo general lo van a hacer a nivel hepático en forma de siderina, hemosiderina. ¿Ya? El segundo mecanismo es que el hierro se va a degradar, ¿no? Vamos a tener en vez de más 3 más 2 con este componente, que es otro receptor, y por el receptor específico de MT1,
va a ingresar en forma libre y va a escoger cualquiera de los dos mecanismos, ¿no? O bien para terminar con la apotransferritina o bien como ferritina. Y el último elemento por el cual el hierro puede ser absorbido va a ser a través del componente hemo. Recordarán ustedes que el componente hemo puede ser absorbido en ese mismo lugar o reabsorbido o puede ser sacado a excreción. Entonces, en este caso, como está en el intestino, va a absorberlo, no todo, por supuesto, su cantidad, sino una cierta parte, y por su receptor específico va a ingresar el componente hemo. Del componente hemo va a tener acción la hemoxigenasa, va a separar el hierro de las pequeñas partículas de oxígeno y lo vamos a tener como hierro libre, que al igual que los dos anteriores puede decidir salir hacia torrente sanguíneo y unirse para hacer una proteína específica, ¿no? Como la apotransferritina, o se va a unir con otras moléculas de hierro a nivel intracelular y van a generar, ¿no? O van a ser parte, de todo caso, de la ferritina. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, doctor, ¿esa imagen es de una célula? Sí, esta es una célula del intestino y aquí nos muestra los tres mecanismos por los cuales va a darse el proceso de absorción de hierro. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Ahora, una vez que ya ha sido y tenemos esa parte, tenemos que ver la parte del transporte del hierro. Hay que tomar en cuenta que según sus funciones puede tener tres rutas. Uno que va a ser utilizado para el componente hemo, el otro que va a ser depositado, ¿no? O almacenado en forma de ferritina o hemosiderina, dependiendo del caso, o que va a ser utilizado como mecanismos de regulación. Entonces, en estos mecanismos de regulación son los que van a estar haciendo parte de los distintos funcionamientos de los ciclos celulares, ¿no? Que van a estar en relación con procesos de respiración, procesos de energía o procesos de formación para la replicación celular. Entonces, cualquiera de esos tres mecanismos van a ser considerados para su uso una vez que ya están en el lumen sanguíneo, ya no en el lumen intestinal. Y por supuesto, van a estar en forma de hierro libre, pueden estar con la ferritina o con la apotransferritina. ¿Ya? Entonces, estos van a tener igual sus receptores específicos para cuando vayan a ser formados o vayan a ser utilizados según el requerimiento. Bien, ahora, en cuanto a la absorción del hierro, vean aquí nuevamente en esta imagen, tenemos la luz intestinal, ¿no? Vamos a tener aquí nuestros receptores de MT1, los de CYP, que van a permitir la disminución en su concentración iónica, y el receptor específico para el componente M. Ingresa el hierro de forma libre, ¿no? Por el receptor específico, y vamos a tener una acumulación de hierro intracelular. Vamos a tener, por supuesto, también el ingreso del componente hemo al intestino, pero la diferencia es que aquí vamos a tener actuando a la hemooxigenasa. ¿Qué va a hacer la hemooxigenasa? Va a reducir o lo va a separar en todo caso el componente hierro del oxígeno y vamos a tener el hierro libre que vamos a tenerlo como hierro intracelular. Ahora, una vez que tenemos este hierro intracelular, va a tener dos partes para salir.
o lo va a hacer mediante la ferritina, ¿no? Que uniéndose todo el hierro con la proteína transportadora ferritina, y va a salir hacia la sangre, o lo va a hacer el hierro por la epsidina a través, ¿no? De esta proteína específica que habíamos visto acá, ¿no? La epsidina, y que va a pasar nuevamente por la efaestina. Esta efaestina va a hacer que nuevamente vuelva en su mayor concentración y vamos a tener una transferrina saturada en hierro. Ahora, como habíamos visto, puede ser estos dos componentes o aquellos que van a tener aquí la transferrina cargada de hierro, van a entrar con los receptores TIR1 y los TIR2. Vamos a tener un mecanismo de endocitosis y van a ingresar los hierros, ¿no? Entonces el hierro va a pasar aquí nuevamente por el receptor de tipo DMT1 y vamos a tener nuevamente hierro libre intracelular. Esto como mecanismos de regulación, absorción y excreción del hierro. ¿Ya? Entonces van a ser las dos vías por las cuales nosotros vamos a poder tener la absorción del hierro. ¿Se entiende bien estos mecanismos de absorción de hierro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estoy conectado todavía en clase? Ah, sí, estoy conectado. ¿Ninguna pregunta? Adelante. Doctor, ¿podría repetir para la regulación de absorción de hierro? ¿Me puede repetir su pregunta, por favor? La escuché entrecortada. ¿Lo podría repetir de la regulación de absorción de hierro? Ya. Habíamos visto que vamos a tener dos mecanismos por los cuales lo van a hacer. Lo van a hacer a través de la ingesta o a través del componente hemo. Entonces, cuando es por la ingesta, vamos a tener al hierro que va a tener su concentración mayor por lo general, que va a ser el hierro más 3. Entonces pasa por este receptor específico y vamos a tener una pérdida y vamos a tener el hierro más 2 para que pueda entrar por este receptor específico, que es el DMT1. Entonces, una vez que ingresa el hierro, vamos a tener una concentración de hierro intracelular. Este hierro intracelular van a ser unidos o van a ser captados por la ferritina, que va a ser una proteína transportadora, y esta ferritina es la que va a permitir la salida hacia la sangre. Todo este proceso va a darse en el enterocito. Segundo mecanismo es que vamos a tener receptores específicos para el hemo, ¿ya? Que es la parte del grupo hemo, que es la hemoglobina. Y lo que vamos a tener que una vez que ingresa ese componente hemo a el enterocito, vamos a tener la degradación por la enzima em, hemoxidasa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer esa enzima? Va a ir a destruir y va a separar lo que es el hierro del oxígeno. Ya ese hierro libre igual va a estar en la parte intracelular y puede ser agrupado con la ferritina, que es una proteína transportadora, y esta sacarla hacia el lumen intestinal. O en todo caso, igual salir de forma libre, va a ser captado por la epsidina, ¿no? Su salida va a estar nuevamente en contacto con la efaestina y de hierro más 2 vamos a tener un hierro más 3. Por lo tanto, esto va a decir que va a pasar de una transferrina para una transferrina saturada de hierro. ¿Se entiende, no? ¿O hay otra pregunta más? Bien, ahora, igual vamos a tener aquí la transferrina sobresaturada con hierro, va a pasar por los receptores TIR1 y TIR2,
vamos a tener la absorción por el mecanismo de endocitosis y va a pasar por los receptores igual de MT1 y se va a dirigir hacia el hierro intracelular. Ese es el mecanismo por el cual va a darse la regulación de la absorción del hierro. Ahora sí se entiende mejor. Bien, entonces sigamos. Ahora, ¿cuáles van a ser los destinos que va a tener el hierro intracelular? Puede ser un pool de utilización o que vaya a ser utilizado por las proteínas celulares que van a requerir hierro para su funcionamiento. Van a ser utilizados como almacenamiento como tal, que va a ser la constitución del hierro para, ¿no? Para la ferritina y la hemosiderina, que es su almacenamiento. Y el pool regulatorio va a incluir a las proteínas que van a ser encargadas de detectar las diferentes variaciones a nivel intracelular del material. Bien. Ahora, ¿cómo va a estar dada la distribución del hierro? El 80% va a ser el hierro activo. Este 80% del hierro activo va a estar compuesto a su vez 65% de hemoglobina y 10% de mioglobina. 5% restantes van a estar ubicados en forma de enzimas, ya sea en las glutarazas, las enzimasas, peroxidasas, em, catalasas y citocromos, ¿no? Entonces todo ello es importante para un buen desarrollo. Es más, ¿no? Dentro de la parte enzimática. Y el resto del porcentaje va a estar distribuido en el hierro de depósito, ¿no? Que cómo lo vamos a encontrar en el hierro de depósito, como la ferritina y la hemosiderina. Si vemos aquí este mapa gráfico, perdón, nos va a indicar cuáles son los indicadores donde tenemos que eh, ir, ¿no? Por ejemplo, el hierro de transporte va a tener un porcentaje de 0,1 a 0,2 de transferrina. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que van a ser los valores normales? ¿Cuáles creen que ustedes que van a ser los valores normales? Bien, fíjense, de 3,5 a 4 gramos va a ser en la mujer la distribución, ¿no? En el hombre va a ser de 4 a 5 gramos. También puede estar expresado por miligramos por kilogramo, que va a ser de 35 a 45. El hierro sérico, vamos a tener una concentración de 1,5 picogramos por ml. El hierro, perdón, la sideremia va a ser de 50 a 150 gramos por decilitro. La transferrina entre 300 y 360 picogramos por decilitro. La cicloleptina, ¿no? Que es uno de eh, perdón, la lactoferrina, ya que es uno de los marcadores que también se puede utilizar para poder identificar si el hígado está presente en nuestro organismo o no. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que estamos viendo en este flujograma? ¿Qué creen? ¿Qué creen que puede decirles esta imagen, chicos? Un esquema de cómo va a ir distribuido el hierro en nuestro cuerpo. Ya, bien. Entonces vamos a ir viendo cómo van a haber ciertos elementos que son importantes al momento de
realizar el laboratorio, ¿no? Bien, entonces, tenemos aquí el plasma sanguíneo, ¿no? Que es de todo lo que ya ha ingerido, que va a ser un total de 4 miligramos al día, ¿ya? Eso, por supuesto, va a estar en relación como valor referencial, ¿ya? Entonces, 4 miligramos en el plasma sanguíneo. De estos, 150 miligramos van a estar ubicados en la médula ósea para generar la producción de glóbulos rojos. Si nosotros medimos solamente lo de los glóbulos rojos, van a ser aproximadamente 3.500 miligramos, ¿no? En cuanto a los glóbulos rojos. En la síntesis de los ácidos ribonucleicos y la y su almacenamiento en el vaso y el hígado van a ser importantes sobre todo para los eritrocitos cuando cumplan sus 120 días de vida y tienen que ser desechados. Vuelve nuevamente, fíjense, estas flechitas que están aquí son un poco cómo nos van a ir mostrando el camino, ¿no? Ahora, del plasma van a venir que se pueda hacer la reposición, ¿no? Entonces, en nuestro contexto, para hacer las reposiciones, va a estar encargado el médico tratante y el banco de sangre. Ahora, hay que tomar en cuenta que igual de este plasma sanguíneo, 500 miligramos aproximadamente en todo el cuerpo van a ser almacenados en el libro, perdón, van a ser almacenados en los tejidos, ya 500 miligramos, y que de ese porcentaje va a haber un pequeño menor porcentaje del cual se va a encargar de la excreción. Entonces, esos van a ser los principales procesos dentro del desarrollo de la materia, o en todo caso, el desarrollo del aparato circulatorio. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Doctor, en esta distribución del hierro, toditas son por decirle que dice 1 mg día, 1 mg día, 500 mg en, en la, a ver, ¿cómo le puedo decir? Puede ser ml, puede ser gramos, así. Mm, no, porque el hierro es un metal sólido. Hola. Hola, ¿Me puede repetir su pregunta, ya, por favor? No sé si se cortó o ya, ya. qué No, pasó. no, no, no. Es que yo le decía, glóbulos rojos, dice 350 mg. ¿Eso qué más o menos es lo que especifica o no sé? Ah, ya. Eso va a estar en relación a la concentración del ion en el lugar donde estemos estudiando, ¿no? Que si necesitamos, por ejemplo, que el glóbulo rojo pueda producir más eritrocitos, entonces la médula ósea de su depósito va a mandar más para que se pueda producir esos glóbulos rojos, más la hemoglobina, ¿no? Que es una de las proteínas esenciales. Ya, ya, porque en cada una es diferente, por eso le he Sí, preguntado. sí, la concentración en cada uno es totalmente diferente. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando vas a hacer tomar la presión o algún tipo de ejercicio, puede que usted, digamos, termine más cansada y el otro no. Pero eso también va a ser en relación con la parte de los metabolitos, ¿no? Por ejemplo, el hierro ayuda a que se pueda formar esta mioglobina y que pueda haber una mayor resistencia al esfuerzo físico, ¿no? Entonces, eh,
Todos esos componentes nos van a ayudar en la formación de nuevos eritrocitos. Allá. O sea que todo va a ser en función a diferentes situaciones. Exactamente. Y además, acorde al, ¿cómo se llama esto? Acorde al requerimiento metabólico. Ahí, entonces que si hablamos, una persona puede ser muy diferente a la otra, ¿sí, no ves? Sí, por lo general estos son pequeños valores estándares que nos ayuda a nosotros a poder identificar, ¿no? Cuando está habiendo alguna alteración o no. Pero para ello, para yo saber hacer un examen y decir que es ah, a ver, ¿cómo les puedo explicar esta parte? A ver, según los requerimientos, ¿no? Van a ser utilizados y según también la disposición de la ingesta adecuada, ¿no? Eso vamos a ver un poquito más adelante en la parte de la ingesta. La ingesta solamente se aprovecha el 10%, habíamos visto, ¿no? Aproximadamente todo el ingerido. Y esa misma cantidad va a ser excretada, ¿ya? ¿Se entiende, no? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ahora, ¿cuáles van a ser el ciclo del hierro? Porque en esta hemos visto cuál es su distribución y esta va a ser el ciclo. Es bastante similar en cuanto a su absorción y al ciclo. ¿Por qué? Habíamos dicho que vamos a tener 23 miligramos a 25 circulando en el torrente sanguíneo, ¿no? De este mecanismo, una vez que es absorbido del plasma, puede haber el aporte de 7 miligramos para que se formen las dos ferritinas y la transferrina a través del plasma va a hacer la absorción, ¿no? O la secreción del hierro en todo caso, que va a ser entre 1 a 2 miligramos. Se suma estos 25 miligramos y va a ir directamente a comprar perdón, hacia la médula ósea, ¿no? De la médula ósea vamos a tener un pequeño consumo de ello y el restante, los 24 miligramos restantes, se va a dirigir hacia el glóbulo rojo. Ahora, una vez que se destruye el glóbulo rojo, que aproximadamente pasa su aporte de 1 a 2 miligramos, eh, puede haber, ¿no? Las pérdidas diarias de estos glóbulos rojos, como cuáles? Pérdidas de sangre, sangre oculta en heces fecales y el tegumento. Ahora, bien también está de que una vez que la médula ósea empieza su proceso de producción de los eritrocitos, no todos se van a formar de forma em, eficiente, ¿no? Sino que en algunos casos puede fallar y es aquí, uy, donde tenemos la eritropoiesis ineficaz. Esto va a dirigirse hacia el sistema retículo endotelial y este va a generar una destrucción de los glóbulos rojos. Se entiende, ¿no? Esta parte y de una vez que son destruidos, aquí tenemos los 23 que han quedado libres del glóbulo rojo, más los 2 del sistema retículo endotelial, volvemos a tener los 25 miligramos que van a ser esenciales para esta parte. ¿Alguna otra pregunta más o alguna duda que haya quedado? Bien, ahora vamos a ir viendo que según la edad y los requerimientos metabólicos, la ingesta de hierro va a ir variando.
¿no? En los niños, que lo considerado ideal es que sea de 7 miligramos por decilitro, pero la organización y la distribución o almacenamiento del hierro más tardado, sobre todo desde los 0,27 hasta los 10 miligramos por decilitro. En cuanto a los hombres, igual va a tener un grupo variado. Fíjense que a partir de los 20 años ya todos tienen la misma, ¿no?, necesidad de consumo de hierro. Ahora, hay que tomar en cuenta que la mayor parte de absorción o de ingesta de dietética de referencia, aquí nos indica para los hombres que tiene que ser entre sus 14 y sus 18 años. Ahora, mi pregunta es a la siguiente y fíjense bien en la imagen. ¿Cuál diferencia notan entre los hombres y las mujeres? ¿Alguien? ¿Cómo dio, doctor? Repita, por favor. Claro que sí. ¿Por qué en la mujer es más requerida la ingesta calórica de hierro que en relación a las otras personas? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? ¿Podría ser por la gestación? Ya, pero estamos hablando de una mujer en edad fértil, pero que no está embarazada. Por la menstruación, entonces, quizás, no sé. No. A ver, otra respuesta más. El hierro, doctor, cuando la señora o cuando la mujer está embarazada, ella consume mucho. ¿Cuál creen que es esa diferencia? ¿Por qué la mujer tiene que consumir más hierro que el varón? De alguna forma deberemos perderlo más, ¿no? Claro, pero ¿cómo? Y en base a esa pérdida, que está muy bien, ¿por qué es mayor la ingesta o el requerimiento necesario? ¿No? ¿Por qué es mayor en la mujer que en el hombre? Ahora, evidentemente aquí gestación y lactancia ya está. Eso ya sabemos que es propio, uy, perdón, que es propio del proceso del embarazo como tal, por la formación de un nuevo producto de vida, ¿no? Pero, y en el resto de las mujeres, Podría ser para la creación de los óvulos. exactamente. Entonces ustedes sufren de la menstruación, ¿no? Tienen menstruación. Entonces, al haber esa menstruación, aproximadamente entre 7 a 8 ml, más o menos, en algunos casos más, en otras mujeres menos, van a tener esa pérdida mensual, ¿no? O relativamente mensual. Entonces, al haber esa pérdida, hay un mayor requerimiento para la elaboración o la reposición de esos eritrocitos que se pierden. Entonces es en base a ello que se requiere más la parte de la cantidad de ingesta de hierro en la mujer, sobre todo en la edad fértil, porque fíjense, una vez que ya llega a los 50 años,
baja al mismo requerimiento del varón. Y eso es porque ya no está en una edad fértil y por lo tanto ya no tiene esa pérdida significativa que tiene durante la menstruación. Ahora, ¿cómo se va a dar ese feedback de la absorción? Una vez, ¿cuánto habíamos dicho que tiene de vida media el eritrocito? 120. Muy bien, 120 días. Entonces, cuando es destruido en el sistema retículo endotelial, a nivel del vaso sobre todo, vamos a tener aquí la captación, ¿no? Del componente M. Va a pasar por la membrana vasolateral al enterocito. La paraferritina con la hemoxigenasa va a descomponer, ¿no? Lo va a hacer que se separe el hierro y el hierro, el del hierro del oxígeno, de manera que el hierro va a quedar libre. Este hierro va a estar en forma libre en el enterocito y va a tener dos salidas. O se va a unir con otras moléculas de hierro para formar la ferritina, o directamente va a salir nuevamente de forma libre y va a ser captado por la apotransferrina. Eso como mecanismo de absorción. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces sigamos. Entonces ahí, fíjense, tenemos nuevamente la misma imagen. Tenemos ahí los depósitos de hierro que están en las células retículos endoteliales, que son las que van a encargarse de la destrucción del hierro como tal, o del eritrocito en todo caso. Y vamos a tener aquí el hierro de la transferrina, ¿no? Vamos a tener también aquí el hierro de los alimentos y que van a hacer el uso o van a entrar hacia el enterocito o se van a dirigir directamente hacia el hígado y van a ser almacenados en forma de ferritina. Bien, ahora, en base a ello, nosotros vamos a tener algunos mecanismos para evaluar el estado nutricional del hierro. ¿Y por qué es importante ello? Ay, perdón, esta parte. Cuando hay un mayor requerimiento del hierro, ¿ya? Nosotros vamos a recurrir a nuestros depósitos. Entonces vamos a tener aquí aumento de la proteína AMP, ¿no? Esta AMP, esta señal AMP va a ir a la epsilina. La epsilina va a ir dentro del hepatocito, va a ir con sus lisosomas y va a destruir la ferritina. Una vez que destruye esa ferritina, vamos a tener la formación de nuevas moléculas de hierro libre y estas van a salir nuevamente al torrente sanguíneo para ser utilizadas según su requerimiento. Ahora, en cuanto a esos biomarcadores, vamos a ver primero cuál es la importancia nutricional, si el estado nutricional influye o no, los hematocritos, volumen corpuscular medio, hemoglobina, hierro sérico, plasmático, la capacidad total de fijación del hierro, la protoporfirina, la eritrocitaria, la ferritina sérica, la ferritina plasmática, la transferrina saturada, los nuevos biomarcadores como receptor soluble de transferrina, contenido de hemoglobina en los reticulocitos y elementos y proteínas de respuestas al hierro. Entonces, habíamos dicho que el hierro vamos a tener dos vías de ingreso, ¿no? La directa, la indirecta, y esta indirecta a su vez va a estar por la parte de la homeostasis, ¿no? Como un mecanismo regulador y controlador de cuando tenemos la destrucción de los eritrocitos. El hierro, o perdón, en todo caso sus marcadores son de fácil obtención
de fácil determinación, son confiables porque son reproducibles, válidos y específicos porque nos ayuda a ver si pueden haber falsos positivos o falsos negativos. El contenido corporal del hierro vamos a tener que es de 2 a 4 gramos, por lo menos, ya, que vamos a tener. Y de estos vamos a tener tres funciones. La primera, que va a ser utilizado en las proteínas, ¿no? La hemoglobina o la mioglobina, que van a ser aquellas que van a encargarse del transporte del oxígeno. La síntesis de ADN, sobre todo en el ribonucleótido reductasa, para la formación de nuevas moléculas de ADN. Y también van a ser aquellas que van a estar formando parte del ciclo celular, ¿no? Como dentro de las regulaciones o del funcionamiento celular que mencionábamos al principio. La deficiencia de hierro lo vamos a ver principalmente manifestado como la disminución de las reservas en la médula ósea, el vaso o el hígado, ¿ya? Al haber esta disminución, vamos a tener nosotros una eritropoiesis deficiente de hierro, o sea que nuestros eritrocitos van a ser formados con una cantidad deficiente de hierro y eso nos va a dar la anemia deficitaria por hierro, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta que la absorción va a ser mayor en los niños y en las mujeres embarazadas y por lo tanto su requerimiento también es mayor. ¿Por qué? Porque necesita para en los distintos procesos de crecimiento. Ahora, si nosotros tenemos una menor absorción y una menor cantidad de hierro circulando en nuestro cuerpo, vamos a tener repercusiones en el desarrollo físico y mental, vamos a tener repercusiones también, por supuesto, en cuanto al rendimiento, la respuesta inmunológica también se va a ver afectada, el metabolismo energético va a verse también reducido significativamente. Vamos a ver que la termorregulación también va a ser afectada y por lo tanto aquellas personas que sufren de anemia, por lo tanto, tienden a tener más frío, ¿no? Son más friolentos. Incluso los niveles de energía van a ser muchos menores, ¿no? Se los va a ver más cansados, más agotados y en las mujeres hay la predisposición de aumentar los partos prematuros. Entonces, hay la importancia de que tengamos los niveles necesarios del hierro. ¿Cuáles son, partiendo de ello, cuáles van a ser los biomarcadores específicos o típicos que se tiene del hierro? El hematocrito, volumen corpuscular medio, vamos a tener la hemoglobina, el hierro sérico, el hierro plasmático, la capacidad total de fijación del hierro, la protoporfirina eritrocitaria, la ferritina, la transferrina saturada y el receptor soluble de transferrina, que van a ser algunos de ellos que vamos a hacer o los van a utilizar normalmente en cuanto a su interpretación o moléculas de conteo de la concentración del hierro normal en el organismo. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve todo esto, sus variables referenciales o exceso? Para ver si está en déficit, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Específicamente, cuál es la patología que está causándolo y se le pueda dar una solución inmediata. Ahora, hay que tomar en cuenta que los valores van a ir variando según la edad, el sexo, la raza, los hábitos de alimentación, el estado fisiológico, si está una mujer embarazada o en el caso de alguna patología en específico. Por ejemplo, una persona con insuficiencia renal va a tener, ¿no? sus déficits nutricionales, por lo tanto, el hierro también va a verse disminuido y por lo tanto va a ser una condición o un estado el cual va a generar que no se pueda ser normal y por lo tanto va a tener sus procesos anémicos. El hematocrito lo vamos a definir como la proporción porcentual de los eritrocitos que van a estar en el volumen sanguíneo. Y el volumen corpuscular medio van a ser la, la, el, la-
El resultado obtenido de la ecuación entre los hematocritos dividido el número de eritrocitos multiplicado por 10. ¿Ya? Recordarán que el volumen corpuscular medio, su valor normal es de 80 a 100 litros, por lo tanto tiene un tamaño variable y también nos ayudan a ver la parte de transporte de la hemoglobina. Entonces, al nosotros saber al microscopio, vamos a tener estos glóbulos rojos que van a ser normales, ¿no? Discos bicóncavos con una buena coloración y un buen tamaño. Y estos de aquí, como pueden observar, van a ser los glóbulos rojos microcíticos porque son pequeños e hipocrómicos. ¿Por qué? Porque tienen una poca coloración. Por lo tanto, no tienen. Esto está no solamente relacionado con el déficit de hierro, sino que también seguramente está relacionado con el déficit de la vitamina B9 y B12. La hemoglobina sabemos que es la formación de dos cadenas globulares, la cadena alfa y la cadena beta, ¿no? Vamos a tener igual el grupo hemo y va a tener sus cuatro subunidades. Hay que tomar en cuenta que el 65% de estos van a ser contenidos del total del hierro y esto va a ser variable también, por supuesto, según la edad del sexo y si está la mujer sobre todo en un estado de embarazo o no. Vamos a recordar un poquito que la hemoglobina va a tener sus dos componentes, que es la globina, ¿no? Las cadenas de las proteínas globulares como tal, las cadenas alfa y las cadenas beta, y el componente hemo, que va a estar dado sobre todo por la protoporfirina 9 más el hierro. Ahora, esto nos ayuda a tener los valores referenciales para poder entender los casos en los que tenemos poblaciones anémicas o un grupo poblacional anémico y también hacer la comparación y el contraste con la población normal. En cuanto a la capacidad total de fijación del hierro, el hierro sabemos que va a haber una cantidad que va a estar unido a la transferrina. Y la tasa total de fijación de hierro va a ser la cantidad de hierro que va a ser necesaria para poder saturar a la transferrina, porque si bien va a poder transportar el hierro, va a llegar un momento en el que se va a saturar y no va a poder transportar más. Eso es normal y eso es para poder medir la capacidad de saturación. Ahora, vamos a tener en estos casos cambios en el transporte, ¿no? O en su cantidad, que van a ser de dos tipos principalmente. Y eso va a estar relacionado con su variación. Es mayor la cantidad en la mañana porque van a ser el proceso donde más vamos a tener o vamos a tener mayor actividad en el cuerpo, por supuesto. Ahora, en base a ello también hay que tomar en cuenta que en la noche va disminuyendo porque en la noche ya muchas veces estamos descansando, el requerimiento metabólico también disminuye y por ende va a disminuir la actividad celular. La protoporfirina eritrocitaria, como habíamos dicho, es una parte esencial en la formación del componente hemo. Entonces, por lo tanto, va a ser su intermediario y si nosotros tenemos una mayor cantidad de protoporfirina, eso nos va a indicar que el hierro está deficiente. ¿Por qué nos va a indicar de que el hierro está deficiente? Porque la protoporfirina, al unirse con el hierro, nos va a dar el componente hemo. Si no tenemos componente hierro, la protoporfirina va a estar circulando libre, entonces, por lo tanto, no vamos a tener el componente hemo de la hemoglobina. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto también nos va a poder ayudar a elaborar o poder determinar en algunos casos de anemia hemolítica o si hay procesos infecciosos inflamatorios o si tenemos algún proceso de intoxicación. ¿Ya? Entonces es importante ello para poder determinar la parte de la protoporfirina eritrocitaria. Ahora, la pregunta, ¿por qué la necesidad de nuevos biomarcadores? Porque primero nos ayudan a poder identificar procesos inflamatorios e infecciosos, nos ayuda a determinar cuál es el estado fisiológico, nos ayuda a ver si es una anemia por déficit de hierro o solamente es un déficit de hierro, o una anemia sin déficit de hierro, o es un déficit de hierro que no tiene anemia. Entonces, por lo tanto, todos estos nuevos biomarcadores nos ayudan a poder detectar cualquiera de estas condiciones fisiopatológicas que puedan estar dándose. ¿Cuáles van a ser esos
nuevos biomarcadores de los cuales se está hablando actualmente. El receptor soluble de la transferrina, contenido de hemoglobina en los reticulocitos y elementos y proteínas en respuesta al hierro, el IRE-IRP. Entonces, en base a ello, vamos a ver el receptor soluble de la transferrina, ¿no? Que esta va a ser una proteína transmembranal, nos va a ayudar a concentrar o a evaluar el porcentaje de los eritroblastos, ¿no? Que esto es sobre todo en la médula ósea y nos ayuda a determinar el conteo del hierro celular. Esto nos ayuda a ver el complejo, se denomina la transferrina y con el hierro, ¿no? Y su expresión de la transferritina. En cuanto a su especificidad y su especificidad y sensibilidad son altas, ¿no? De manera que nos permite a nosotros poder detectar la funcionalidad cuando tenemos la deficiencia de hierro. Nos ayuda también a distribuir entre las anemias versus las artritis reumatoideas, que son procesos inflamatorios infecciosos, y entonces nos ayuda a tener una alta sensibilidad. Vamos a ver que el hierro va a estar aquí en su proporción en cuanto a la cantidad de miligramos por kilogramo y que va a ser por la edad, ¿no? Entonces, de manera que esto nos ayuda a generar estas curvaturas para poder entender cuál es la concentración del hierro corporal. Y para finalizar este primer tema, vamos a recordar que el hierro va a estar en las criptas del intestino delgado. Una vez que está en esas criptas del intestino delgado, hay que tomar en cuenta que van a ser absorbidos, ¿no? Bien por forma directa en su conformación de hierro 2 o el componente hemo a través del receptor hemo. Una vez que ingresan, el hierro va a estar en forma libre en el intracelular y va a tener dos posibilidades de salidas hacia el torrente sanguíneo. Una uniéndose hacia la ferritina y saliendo al torrente sanguíneo, o la otra saliendo por esta proteína transportadora que es la ferroportina y vamos a tener el hierro libre circulando acá. Pero este hierro libre va a ser captado por la apotransferrina y vamos a tener la apotransferritina. Una vez que tenemos esta apotransferritina, el hierro más 3, vamos a tener tres salidas. La primera es que se va a dirigir hacia la médula ósea del hueso para la formación de nuevos eritrocitos. La segunda es que va a estar a nivel del hígado y va a ser almacenado. O que va a dirigirse a las otras células para ser parte de la formación de los varios ciclos celulares. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces nos vamos a dar unos 5 minutos de descanso, por favor. Bien, entonces vamos a continuar con la clase, por favor. Vamos a ver un poco más estas primeras 15 diapositivas de este tema y vamos a dar por finalizada la clase hoy. Bien, entonces, ¿alguna pregunta en relación con lo que hemos visto del metabolismo del hierro? Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, Sí, doctor, se escucha. perfecto. No hay ninguna pregunta, ¿no?
Bien. Entonces ahora vamos a empezar a ver lo que es el funcionamiento de los glóbulos blancos, ¿no? Todo lo que son los glóbulos blancos en relación con neutrófilos, linfocitos, basófilos, eosinófilos, y que esto en el libro está denominado como resistencia del organismo a la infección, que son dos partes, pero nosotros lo sintetizamos en un solo tema. Bien, entonces, en base a ello, vamos a ver el contenido de todo lo que queda de esta unidad, pero vamos a avanzar la primera parte nomás, ¿ya? Lo que es la formación de las células granulopoyéticas, los leucocitos, las propiedades defensivas de los neutrófilos y los macrófagos, la inflamación y la función de los neutrófilos y los macrófagos, qué es la inmunidad innata y adquirida, y esto Doctor, sí, no se está entendiendo muy bien, está con dos voces su micrófono parece. no. Yo solamente tengo un micrófono, seguramente debe haber alguien cercano a usted quizás que pueda estar generar algún tipo de interferencia, pero no, no, o se escucha con mucho eco porque eso que estoy cerca de la computadora. Ahora se escucha mejor. Hola, ¿Ya se escuchó mejor, doctor? perfecto, gracias Marco. Entonces, vamos a ver lo que es la inmunidad innata y adquirida, que está relacionada con la parte de los linfocitos T y los linfocitos B. Y finalizando este tema, vamos a ver lo que es la em, inmunidad, la hipersensibilidad, perdón, y las alergias. Recordando un poco cómo es el proceso de la sangre, sus componentes, ¿quién me puede mencionar cómo está compuesta la sangre? ¿Cuáles son sus componentes de la sangre? ¿Cómo es, doctor? ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Los eritrocitos, la plaqueta, Ya, glóbulos rojos ¿qué y más? la hemoglobina. Bien. Ahora, dentro de estos, los glóbulos blancos, que son parte de los elementos formes, ¿no? La primera división. Vamos a ver que los glóbulos blancos van a estar compuestos por los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, linfocitos y los monocitos. Y la otra composición, que es el plasma, vamos a ver que tiene tres elementos, ¿no? Las proteínas plasmáticas, otros solutos y el agua. En cuanto a las proteínas plasmáticas, la albúmina, que va a ser la que va a contribuir a la presión osmótica, a la presión del plasma, que no haya extravasación de los líquidos, también nos sirve como una proteína transportadora de los lípidos, de las hormonas esteroideas, ¿no? Que es una de las proteínas más importantes que vamos a tener en nuestro organismo. Asimismo, vamos a tener las globulinas que además de todo ello nos ayuda a transportar iones, hormonas, lípidos y que en algunos casos van a cumplir las funciones inmunológicas, sobre todo por las inmunoglobulinas. Ya lo vamos a ver también más adelante. El fibrinógeno, que es una parte esencial del sistema de coagulación, puede ser convertido, ¿no? en una fibrina insoluble, ¿no? Que es la parte de lo que nos va a ayudar a conservar el cierre de los distintos vasos sanguíneos y otras proteínas reguladoras como enzimas, proenzimas y hormonas. Dentro de los otros solutos que también van a estar conformando la sangre, vamos a tener a los electrolitos, ¿no? Que van a estar presentes en su composición para la actividad vital celular
que van a estar distribuidos tanto en el líquido extracelular como el intracelular, y que van a ser, ¿no? El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el bicarbonato, los fosfatos, los sulfatos. Vamos a tener también otros nutrientes orgánicos que van a ser utilizados para la producción de ATP, el crecimiento y el mantenimiento de las células, incluida la formación de los ácidos grasos, ¿no? De los lípidos, como el colesterol y los gliceroles, los carbohidratos en su mínima expresión, que van a ser em, las glucosas, ¿no? Las primeras células de glucosa, y también algunos aminoácidos. Y por supuesto que dentro de otros solutos van a estar los desechos orgánicos que van a ser transportados para su eliminación o su excreción, ¿no? Entre ellos van a estar incluidos la urea, la creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina, la biliverdina y los iones de amonio principalmente. Eso como un recordatorio de los componentes que tenemos dentro de la sangre. Ahora, habíamos dicho que la hematopoiesis es el proceso mediante el cual vamos a tener la formación de nuevas moléculas sanguíneas. Tenemos una célula madre pluripotencial, vamos a tener nuestros precursores comprometidos, vamos a tener el progenitor temprano con potencial mielocítico y linfocítico común, nuestras unidades formadoras de colonias, los prolinfocitos y los prelinfocitos. Ahora, desde el otro lado, podemos ver que también vamos a tener los precursores tardíos y sus formas maduras, los eritroblastos y sus eritrocitos, que va a ser su forma madura, megacardioblasto, megacariocito, y las células inmaduras y blastos que nos llevan a las células maduras de los linfocitos T, B y natural killer. Viendo ahora un poco más específico en este segmento, lo que viene a ser la formación de cada una de las células pluripotenciales, vamos a ver lo siguiente. Tenemos nuestra célula troncal hematopoyética, que va a ser nuestro progenitor multipotente. Nuestro progenitor multipotente, vamos a tener un progenitor temprano con potencial mielocítico y otro progenitor linfocítico común. Nuestro progenitor temprano con potencial mielocítico, vamos a tener toda esta gama de células que nos va a salir. Dentro de ellas, vamos a tener a la unidad formadora de colonias de eritrocitos, vamos a tener el eritroblasto, del eritroblasto al eritrocito. De la unidad de formadora de colonias de megacariocitos, vamos a tener al megacardioblasto, y del megacardioblasto vamos a tener al megacariocito. De la unidad formadora de colonias de monocitos, vamos a tener a los mastocitos, la unidad formadora de colonias de basófilos, el basófilo inmaduro y como producto final al basófilo. La unidad formadora de colonia de eosinófilos, vamos a tener al eosinófilo maduro y al eosinófilo. De la unidad formadora de colonias de monocitos, vamos a tener la célula predendrítica y el monoblasto. De estos vamos a tener a la célula dendrítica y al monocito del monoblasto. Y de la unidad formadora de colonias de granulocitos, vamos a tener al mieloblasto y del mieloblasto vamos a tener al neutrófilo. Del progenitor linfocítico común, vamos a tener el prolinfocito T, el prolinfocito B, vamos a tener su propio proceso de linfopoiesis, vamos a tener el prelinfocito T y el prelinfocito B. Del prelinfocito T vamos a tener como producto final al linfocito T y del prolinfocito B vamos a tener al linfocito B. Del prolinfocito NK, un natural killer, vamos a tener nuestro linfocito natural killer o el asesino por excelencia, que también es denominado. Y por supuesto, de la prointerleucina C, vamos a tener la interleucina C como producto. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que todo esto va a depender sobre todo de los receptores específicos y la división celular que vayamos a tener como tal. ¿Ok? Bien. Con esta división
¿Hay alguna pregunta? Adelante. Adelante, lo escucho. ¿Quién está con su mano levantada? A ver. Marco. Se escucha entrecortado, doctor. Ya. Debe ser la señal de internet. Está lloviendo aquí en Cochabamba. De todos modos, la clase está siendo grabada y se los voy a subir al canal de YouTube para que lo puedan ver nuevamente. Adelante. Ok. Entonces, ahora veamos específicamente cuáles son las etapas de la granulopóiesis. ¿Y por qué se llama granulopóiesis? Porque las células, su producto final van a ser los granulocitos. ¿Ya? Tenemos nuestro mieloblasto. Del mieloblasto vamos a tener al promielocito. Del promielocito vamos a tener al metamielocito. Del metamielocito vamos a tener a la célula encallado o en banda. Aquí vamos a tener como producto final a los polisegmentados, al neutrófilo, al eosinófilo y al basófilo. Entonces, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, callado o en banda, neutrófilos, no, perdón, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Esos van a ser los productos que vamos a tener como tal, ¿ya? Dentro de la formación de las células granulopoyéticas. Y en cuanto a la linfopoiesis, que es la formación de los linfocitos, vamos a tener al linfoblasto, al prolinfocito, y el prolinfocito vamos a tener el prolinfocito grande y el prolinfocito pequeño. Entonces, tenemos nuestra célula madre pluripotencial. De nuestra célula madre pluripotencial vamos a tener a nuestra célula madre linfoide. De la célula madre linfoide vamos a tener al progenitor que va a ser nuestro prelinfocito B y nuestro prelinfocito T. El precursor va a ser el linfoblasto B, prolinfocito B, como célula madura en la sangre o presencia de la sangre periférica, vamos a tener al linfocito B y del linfocito B cuando pasa al tejido pasa a denominarse plasmocito. Y de el prelinfocito T vamos a tener el linfoblasto T, prolinfocito T y como producto final vamos a tener al linfocito T. Uy, 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 uy. ¿Dónde estamos? Acá. Ahora, bien, ¿cómo va a ser la división de las células blancas o la serie blanca? La serie blanca es otro de los componentes que va a formar parte del hemograma, que va a estar compuesto por los leucocitos. Y estos a su vez van a estar conformados por los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, ¿no? De estos, su valor normal es de 6.000 a 10.000, ¿ya? Alguna literatura nos puede decir 5.500 a 9.500, 5.500 a 11.000, de 7.000 a 10.000, va a variar, pero el rango que se utiliza y es aceptado es que su valor normal sea de 6.000 a 10.000. Hablamos de leucocitosis cuando estos valores van a estar por encima de 10.000. Dentro de la terminología decimos un desvío a la izquierda porque va a estar enfrentándose a un problema infeccioso. General va a ser relacionado con las infecciones bacterianas, ¿ya? Entonces, a ello se denomina desvío a la izquierda.
Luego tenemos las reacciones leucemioides cuando son los leucocitos por arriba de los 16.000 o 18.000. Y hablamos de leucopenia cuando sus valores normales están por debajo de los 6.000. Entonces aquí vamos a ver un polisegmentado que van a ser los neutrófilos, una célula encallado, nuestro basófilo, un eosinófilo, un monocito y un linfocito. Ahora, de esas 6.000 a 10.000 células, porcentualmente del 55 al 65% va a estar dado por los neutrófilos, de un 25 al 35% por los linfocitos, de un 4 a un 8% por los monocitos, de 0,5 a 4% por los eosinófilos y de 0,5 a 1% por los basófilos. Entonces, todos estos componentes van a ser esenciales dentro de la formación de los glóbulos blancos. En cuanto a la morfología celular, vamos a tener que los granulocitos vamos a tener presencia de granulaciones tóxicas, anomalías de Pelier-George, hipersegmentación nuclear, porque si bien nosotros los denominamos polimorfos nucleares, estos, la máxima segmentación que van a tener los núcleos suelen ser de 3, 4 hasta 4 lo máximo que se suele observar. Si son más, ya hablamos de una hipersegmentación nuclear y ya estamos ahí hablando de procesos patológicos. Ahora, en cuanto a los linfocitos, vamos a tener igual las granulaciones citoplasmáticas, presencia de hendiduras nucleares, células de Sézary, tricolinfocitos, virocitos o sombras de Grumchev. Todos estos en algún momento nos van a indicar la presencia de algo o de una patología patognomónica, ¿no? Entonces, poder saber y poder identificarlos nos va a ayudar a poder identificarlo más rápidamente cuando estamos dentro de los procesos patológicos. Aquí vamos a ver una serie de neutrófilos segmentados. Fíjense, máximo son 4 núcleos, ¿no? La parte de la segmentación nuclear. Luego están, ¿no? 3, 3, 4, 4, 3. De 4 no suelen pasar. Neutrófilos encallados, ¿no? ¿Por qué sabemos que son neutrófilos? Porque ya están teniendo ya el esbozo de la segmentación nuclear, solo que no están separados. Nuestros linfocitos, monocitos, eosinófilos, fíjense, son 2, a veces 3, muy raro, ¿no? Y el basófilo. Ahora, los leucocitos van a ser conocidos como las unidades móviles del sistema de protección del organismo. Se van a formar en la parte de la médula ósea, tanto los granulocitos y los monocitos, y algunos linfocitos también se van a formar en la médula ósea, y otros se van a formar en parte del tejido linfático. Van a ser parte del sistema de defensa porque van a dar respuesta frente a una agresión y a la defensa, ¿no? Como un mecanismo de respuesta. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer destruyendo a los virus y las bacterias invasoras mediante la fagocitosis, o lo van a hacer a través de la formación de anticuerpos y linfocitos sensibilizados que van a destruir o que pueden inactivar al invasor. Ahora, hay que tomar en cuenta que las células blancas o los glóbulos blancos, como los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, ¿no? Principalmente van a ser formados en la médula ósea. Algunos linfocitos también van a ser formados en la médula ósea, sin embargo, van a también tener parte de formación en otros tejidos linfoides. ¿Cuáles van a ser esos otros tejidos linfoides? Los ganglios linfáticos, el vaso, el timo en los niños, las amígdalas y otros restos de tejido linfático que van a estar ubicados en diferentes partes del cuerpo. Que pueden estar ubicados en la médula ósea y que son las placas de Peyer, y que también pueden estar ubicados en el epitelio de la pared intestinal, que a eso nosotros lo conocemos como el tejido linfático MALT. El anterior tema decían que los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Ahora, los leucocitos también tienen una vida media y su vida media es variable. ¿De qué va a ser variable? Dependiendo de la función y la actividad que vaya a realizar.
Los granulocitos tienen una vida media de 4 a 8 horas circulando en la sangre y otros 4 a 5 días en los tejidos donde son necesarios, donde hay un proceso inflamatorio infeccioso en acción, ¿no? Mientras que si están circulando de forma libre en el torrente sanguíneo, mueren rápidamente y por eso la médula ósea constantemente está produciendo los glóbulos blancos. Bien, partiendo de ello, vamos a ver que los monocitos tienen un poquito más de vida media, ¿no? Cuando están circulando en el torrente sanguíneo, tienen una vida de 10 a 20 horas. Van a pasar por los tejidos, en donde van a aumentar a tamaño mucho mayor y ahí se convierten en macrófagos tisulares. Cuando son macrófagos tisulares, ahí pueden vivir meses, ¿no? Hasta que son utilizados para la destrucción en funciones fagocíticas. Los linfocitos, una vez que ingresan al torrente sanguíneo, lo que van a hacer es, van a salir hacia la sangre mediante la diapéresis y van a volver a entrar a la linfa, ¿no? Ese mecanismo les va a permitir tener una vida media de semana a meses y las plaquetas van a ser sustituidas cada 10 días, ¿ya? Diario se van a formar 30.000 plaquetas por cada ml de sangre. Esa es la distribución que se tiene en cuanto a la duración y vida media de los otros componentes hematopoyéticos. ¿Cuáles van a ser las funciones que van a tener los neutrófilos y los macrófagos? Los neutrófilos van a ser células maduras que pueden atacar y destruir a las bacterias incluso en la sangre circulante, mientras que los macrófagos van a ser células muy capaces de poder combatir a los microorganismos que están en los tejidos. ¿Y cómo se van a formar estos macrófagos? Van a comenzar como monocitos inmaduros, van a van a hacer o se van a dirigir hacia los tejidos y estos, una vez que están en los tejidos, van a empezar a crecer de tamaño de 60 a 80 micrómetros. ¿Ya? Los leucocitos van a tener también la facilidad de poder llegar hacia los tejidos celulares. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer mediante la diapéresis. Esta diapéresis es el mecanismo que va a tener el leucocito para poder deformarse y pasar por los pequeños espacios. Hay que tomar en cuenta que cuando estamos frente a un proceso infeccioso, los primeros que van a estar en alerta y en respuesta van a ser los mastocitos o los macrófagos. Estos empiezan a fagocitarlos, van a empezar a generar la liberación de ciertos componentes químicos que van a formar la quimiotaxis y van a ser entre ellos leucotrienos, histaminas, interleucinas, bradicininas y otros factores proinflamatorios que van a llamar a las células del torrente sanguíneo, sobre todo a las células eh, leucocitarias, y que van a poder permitir hacer ese cambio, ¿no? Pasar de un lado a otro para poder defender a nuestro organismo. Hay que tomar en cuenta que los leucocitos se van a mover a través de los espacios tisulares y lo van a hacer a través de un movimiento ameboideo. Los leucocitos, como habíamos dicho, van a ser atraídos a la zona donde hay un proceso inflamatorio a través de la quimiotaxis. ¿Y qué va a hacer esa quimiotaxis? Es el llamado químico hacia los neutrófilos, hacia las otras células, para que puedan ir hacia el lugar donde se está dando el proceso infeccioso como tal. ¿Ya? Va a depender del gradiente de concentración de la sustancia quimiotáctica. Mientras mayor es la concentración, mayor es la fuente. Va a generar un movimiento unidireccional hacia los leucocitos y va a ser eficaz hasta 100 micras o micrómetros dentro del tejido inflamado. Ahora, esta quimiotaxis va a tener la facilidad de mover hordas de leucocitos desde los capilares hacia la zona inflamada. Cuando tenemos la inflamación de un tejido, van a formarse por lo menos una docena de productos diferentes que van a producir quimiotaxia hacia la zona inflamada. Entre ellas, vamos a tener las toxinas bacterianas o víricas, vamos a tener los productos degenerativos o que van a ser propios de los tejidos inflamados,
Van a haber también varios productos de reacción del complejo de complemento activado a través de los tejidos inflamados y otros productos de reacción causados por la coagulación del plasma en la zona inflamada. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí y el próximo domingo empezaríamos a ver lo que es la fagocitosis. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, eh, yo les agradezco la atención dispensada. No voy a ir subiendo la clase grabada a YouTube para que lo puedan tener. ¿Ya? A ver, ¿quiénes han ingresado después y no llamé lista? Mm, García, ¿está? Jaldín, Murguía, Vargas, Racua, Cabello. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay, Doctor, sí. Haldin está escribiendo en el chat. Ah, ya, perfecto. Gracias. Bien. Bien. Ah, ya. No, no puede hablar. Ya, ya, ya. Sí. Ya. Ok. Si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, nos vamos y nos vemos el siguiente fin de semana. ¿Ya? Entonces les agradezco la atención dispensada. Las notas de sus parciales no los tengo todavía. No me han pasado la fotografía todavía.